¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a Más Vida y, como siempre decimos, nos encanta este programa porque hablamos de nosotros, hablamos de nuestra salud, de nuestro bienestar. Por eso que le decimos, anoten todos los tips que nosotros le damos, así lo incorporan en su vida cotidiana. Y hoy un tema muy importante que poco se habla, el sexo en la tercera edad. En muchos casos es un tema tabú, pero hay que hablar de esto porque existe, obviamente, porque forma parte de la vida natural, es una cuestión saludable, hace bien al cuerpo cuando hablamos acerca de el sexo en la tercera edad, porque también es bienestar general para esta edad, promueve el bienestar físico, emocional, reduce el estrés, mejora el sueño, fortalece el sistema inmunológico. Y hoy vamos a hablar de esto, aunque poco se habla, pero hay que hablarlo. Y con este tema lo abordamos con Mario Ríos, que es médico geriatra y gerontólogo, que siempre nos encanta hablar de todo este tema con él. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, gracias por venir. Cuando primero arranquemos desde el comienzo, ¿no? Cuando hablamos de la tercera edad, ¿qué franja etaria estamos hablando ya? Que esto se ha estirado también, ¿no? Porque ha aumentado la expectativa de vida. Claro, claro. Sí, en realidad la vida se ha estirado mucho más allá, pero sigue siendo, digamos, las personas por convención. Hay que cambiarlo, entonces. Mayores de 60 años son adultas mayores, sí. Y en realidad no hay que poner a partir de 60 sos adulto mayor o a partir de los 30 o a partir de los 80. Claro, es cuando se jubila, pero en claro, realidad... es una edad prácticamente social. Tiene que ver, cuando te jubilas pasas a ser adulto mayor, pero hemos visto en otras oportunidades que el envejecimiento tiene que ver con otras cosas y no solamente con una edad cronológica, ¿no es Claro, cierto? y en algún momento leí que los 60 son los 50, los 60 de ahora son como los 50 de antes, los 50 los 40, y eso sucesivamente, pero Sí. hay que ver cómo se siente uno, ¿no? Claro. No hay que Y tildarlo. sí, efectivamente, los adultos mayores de ahora no son los adultos mayores de cuando yo empecé a trabajar como geriatra, digamos, hace casi 24 años atrás. Cambió un montón. O sea, ha cambiado un montón y ha cambiado mucho la forma de encarar distintas temáticas. Una, por ejemplo, esta la que vamos a hablar hoy día. Bueno, eso, ¿por qué se habla poco del sexo en la tercera edad? Vos que estás con ellos, ¿qué escuchás? Bueno, ellos hablan poco con los que saben que van a juzgarlo por lo que están hablando. Juzgarlo, mirá Sí, la palabra que has dicho. exactamente. Seguimos Qué feo. todavía varados ahí en esos prototipos, en esa discriminación por adulto mayor. Seguimos todavía con el tema del viejismo y el adulto mayor le da vergüenza, le da miedo hablar abiertamente sobre un tema sobre sexualidad que no sea con sus padres o con su médico, por miedo a que opinen de que es una persona desubicada, que es una persona un viejo verde o que está empezando a tener problemas mentales. Mira. Eso es lo que ellos te refieren. Dicen, no, yo prefiero esos temas no hablarlos. Es difícil para Pero el los familiares deseo... imaginarlos, te imaginas Claro. para ellos hablarlo. Pero el deseo existe a esa edad, El deseo ¿no? existe, Obviamente. eso no hay una edad donde paramos. Obvio. Hay cuestiones históricas y relacionadas con la cesación, en cierto sentido, del deseo. Tiene que ver más con cuestiones psicológicas y con cuestiones así, más que con cuestiones biológicas, ¿sí? Claro. Sociales. La gente no le gusta, de ese tema no habla, no hemos seguido avanzando para normalizar un poco más este tipo de situaciones y hablamos del sexo en los adultos mayores como una cuestión, bueno, vamos a hablar sobre el sexo cuando para ellos es algo totalmente normal, Obvio. entre ellos, ¿no es cierto? Pero lamentablemente cuando llega el momento de exteriorizar situaciones que les pasan, no tienen muchos espacios donde ellos puedan hacerlo con la libertad que quisieran. Además, el sexo es salud. El sexo es salud, Está totalmente. científicamente comprobado esto. El sexo totalmente es salud, sí. Es vida, ¿no es cierto? Vida. Mientras uno siga teniendo deseo, sigue teniendo vida. Deseo en todo sentido, ¿no es cierto? Pero si un adulto mayor siente deseo, vamos a poner los casos típicos, ¿no es cierto? De una pareja que se siguen queriendo y siguen teniendo relaciones sexuales. Eso les genera a ellos mucho placer y mucho bienestar. Inclusive mejora desde el punto de vista de la autoestima, digamos, sentirse deseado es algo que el adulto mayor va dejando de sentir por parte de la sociedad en general. Entonces, esto de sentirse deseado, querido, tiene relación muy cercana con la autoestima y con el deseo de seguir viviendo. Claro. ¿Disminuye la frecuencia del sexo a esta edad? Sí, porque básicamente el sexo en sus manifestaciones de tipo biológica, que tiene que ver con todo lo que se genera previo a la relación sexual y la erección, todo eso
va enlentecido en el adulto mayor. La previa, diríamos. Exactamente. Entonces, como eso se alarga en el tiempo, el adulto mayor busca herramientas distintas para seguir teniendo el mismo placer, el mismo goce, que se relaciona más que con la genitalidad, con la eroticidad. Entonces, por ahí pueden tener relaciones sexuales sin tener, por ejemplo, una penetración, o un coito o una eyaculación, pero sí sentir placer el hecho de tocarse, de mirarse, de besarse, de acariciarse. Como el sexo tántrico, de masturbarse. ¿No? Claro. Bueno, sí, claro, tiene mucho que ver con eso. Buenísimo. Bueno, nosotros hemos sumado a esta charla a Germán Gregorio, que él es sexólogo, psicólogo, que también aporta algo más acerca del sexo en la tercera edad. Es un tema bastante poco frecuente de que se hable, porque hay varios mitos que rondan respecto a la tercera edad y a la sexualidad. Esto está siempre asociado a la sexualidad, asociada a lo reproductivo. Entonces, cuando estamos hablando de reproductivo, se supone que en la tercera edad ya no hay reproducción, entonces no habría uso de la sexualidad. Estamos hablando de esta sexualidad solamente reproductiva. El tema es que nosotros sabemos que la sexualidad no es solamente reproductiva, que gran parte de nuestra vida lo que ejercemos de la sexualidad es recreativa. ¿Bien? Entonces, como en todas las etapas de la vida, nos podemos recrear, divertir y explorar esta sexualidad en todas las etapas. Y la tercera edad es algo que se va logrando adquirir este derecho al ejercicio de la sexualidad, y los ancianos, hoy las personas de la tercera edad, de a poquito van tomando esta posta de decir, bueno, mira, yo tengo sexualidad, la disfruto, y es una sexualidad distinta, desde otro lugar, desde otro punto. La sexualidad en la tercera edad se disfruta de la misma forma que se disfrutó la sexualidad a lo largo de toda la vida. Los sexólogos nosotros hablamos de que la sexualidad es algo que se construye a lo largo de la vida. Quiere decir que esta persona de la tercera edad tiene que tener una sexualidad mucho más amplia, más grande y mejor construida que la persona de 20 años. Entonces, esta sexualidad es importante, primero, considerar de que se puede disfrutar, ¿bien? Que es un derecho, ¿bien? Y a partir de ese derecho, de ese ejercicio del derecho, en realidad poder disfrutar una sexualidad sana y construir aquello que capaz que no tuvimos tiempo durante las otras etapas de la vida de construir, también la podemos desarrollar, se aprende. No es que hay un límite de edad donde uno puede aprender sobre sexualidad y a partir de ahí ya no aprende más. Bueno, son otros los tiempos, como decía él. Bueno, tienen más tiempo de estar juntos, no tenés los niños que están ahí dando vueltas en la casa, los hijos ya se han ido. ¿Por qué esa cabeza? Digo, tienen como más tiempo de disfrutar porque a veces del sexo, los hijos, ¿no?, vuelven sin preguntar al adulto mayor. Vuelven a las casas con los hijos, después que se separan, se divorcian, no pueden pagar el alquiler. ¡Qué buen punto este! Entonces, claro. Eso muchas veces los convierte en lo que le decimos nosotros los abuelos esclavos, porque los dejan a los chicos, a los hijos, y es como que ellos no piensan, los hijos, bueno, estamos reinvadiendo nuevamente la casa donde papá y mamá tenían su momento de soledad, de tranquilidad. Ahora de repente la casa está nuevamente llena de gente. Pasa mucho más frecuentemente de lo que te imaginas. Claro, porque vos decís, bueno, ahora tienen más tiempo, no están los chicos. Sí, pero sí, es cierto. Igual, esta es la realidad lo que vos decís. Claro, esta es la realidad. Yo siempre te voy a contar lo que a mí me cuentan, digamos, porque a veces las cosas que leen, ¿no es cierto? Y muchas veces las cosas que te cuentan ellos, de que a veces vienen los hijos y desembarcan y sin ni siquiera pensar si ellos necesitaban volver a estar solos y volver a viajar, a disfrutar la vida, y bueno, por no decirle que no a los hijos, por miedo, por ello a veces temor de perderlos, le dicen que sí y pierden muchas de estas cosas, de estos momentos de intimidad. Uno de ellos es el sexo. Claro, los invaden, diríamos, invaden su lugar. Sí. Y esto de los mitos, ¿cuántos, si los tenés, ¿no? ¿Qué mitos hay en torno al sexo en la tercera edad? Esto, por ejemplo, un tabú, que no se habla, pero que está y es placentero, obviamente. ¿Y por qué no se habla? Yo creo que tiene que ver, es parte de toda una construcción social que se hizo en contra o sobre el adulto mayor, ¿no es cierto? Donde el adulto mayor se jubila, ya no sirve, es clase pasiva, es tercera edad, la tercera de la vencida. Entonces, a veces el adulto mayor queda como discriminado de la sociedad, ¿no es cierto? Y es como parte de una nueva construcción que tenemos que hacer con estos espacios que vos gentilmente siempre nos das, de volver a la sociedad, a la vista, al adulto mayor, y a pensarlo como una persona
que simplemente tiene más experiencia y más vida que uno, ¿no es cierto? No, que no necesariamente tiene que cambiar las cosas o ser distinto. Son personas que sienten igual que nosotros. Lo que pasa que, bueno, si vamos a hablar exclusivamente de la parte sexual, tienen sus maneras de expresarla quizás distintas que la clásica genitalidad de una persona joven, ¿no es cierto?, donde tienen ese tipo de biología que lo acompaña, pero inclusive hasta la aparición del sildenafil, digamos, le dio una oportunidad a los adultos mayores a revivir un poco más la sexualidad desde el punto de vista... ¿El Viagra decís vos? Exactamente, tiene un nombre comercial, por eso... Sí, pero para saber bien de qué se trata. Bueno, y me diste el pie para presentar la otra nota, la otra parte, con el sexólogo, que habla acerca de esto, porque también cambia el cuerpo. Ya no es la misma lubricación en las mujeres y tampoco la erección en los varones. Bueno, hay formas. Escuchemos qué es lo que nos dice el sexólogo. Para poder disfrutar la sexualidad es un encuentro entre dos personas para sentir placer. Quiere decir que todos tenemos capacidad de sentir placer y el tiempo también es importantísimo. ¿Bien? Algo que tiene muchísimo las personas de la tercera edad es más tiempo de lo que tenían las personas en las otras generaciones. Quiere decir que tienen varias herramientas importantes. Tienen una sexualidad construida de mucho más tiempo, ¿tá? De más larga data, más aprendizaje. Y aparte tienen tiempo para dedicarle a la sexualidad, que no es algo tan frecuente en las generaciones anteriores, donde el trabajo, la crianza y un montón de cosas llevan a que esa sexualidad se acorte a nivel de tiempo. ¿Bien? Entonces, mientras tengamos la posibilidad de sentir, de disfrutar y de conectarnos con otros o con nosotros mismos, esto también hablar de que la sexualidad es un ejercicio individual y hay una parte de esta sexualidad que la vamos a compartir en pareja. ¿Bien? No significa que el no tener pareja no haya sexualidad. Para poder tener un buen encuentro sexual uno tiene que conectar. ¿Bien? El conectar es conectarnos sensorialmente con otra persona, desde lo emocional. Esto yo siempre lo doy en la consulta como ejemplo. Es como la película Avatar, ¿viste? Que conectan las colas y a partir de las colas conectan con el otro y hacen esta energía. Bueno, esto es un ejercicio importantísimo en la sexualidad, ¿bien? Porque si no conectamos emocional y sensorialmente primero con el otro, por más práctica sexual que tengamos, no nos deja nada esa práctica, ¿bien? Entonces, ¿cómo conecta la pareja? Bueno, mira, acordarse qué cosas los conectaban desde hace años o por qué están tan desconectados desde hace años, ¿bien? Entonces hay parejas que conectan viendo una peli, saliendo, disfrutando un vinito, compartiendo algo que esto nosotros los sexólogos le llamamos la previa, ¿bien? Es esto de empezar a conectarse con la otra persona antes de empezar el encuentro sexual y dedicarle mucho tiempo. Algo que es importante en el tiempo es esto que le llamamos previa, que es el proceso de excitación, el proceso de ir acumulando sangre en las zonas pélvicas, ¿bien? Y darle el tiempo necesario a que eso pase, ¿bien? Algo que pasa muy frecuente, que es el consumo muy frecuente en sexualidad, es sildenafil, que es el Viagra, conocido como el Viagra, y lubricantes femeninos. Fíjate que estas dos cosas se resuelven con el tiempo, ¿bien? La erección se logra con una buena excitación y la lubricación se logra con un buen proceso de excitación, ¿bien? Quiere decir que estamos suplementando con cosas que no le damos el tiempo necesario a que eso se genere, ¿bien? Entonces, estas consultas que a veces nosotros tenemos en la tercera edad es, che, mira, no tengo la misma lubricación que siempre o no tengo las mismas erecciones que siempre. Bueno, probemos primero con darle tiempo, ¿bien? Y con una buena estimulación. Y si no, bueno, a veces consultar con el médico y hacer la prescripción de alguna medicación que ayude, pero en realidad no buscar solamente la solución en la medicación. ¿Qué pasa cuando uno no quiere tener sexo, no conecta? ¿Y qué pasa también con las enfermedades en esta etapa de la vida? Todo tuyo. Bueno, a ver, esto de la conexión o no conexión tiene que ver más que nada con qué es lo que está sucediendo con esta persona que no conecta con la persona que tiene al lado, ¿no? Que uno quiere tener sexo y el otro no, y el otro no. Es una cuestión que es como para hablarla, es una cuestión relacionada con la pareja o cuál es la situación por la cual la persona esta no quiere. En muchas consultas, por ejemplo, de mujeres me dicen de que sienten dolor al momento de tener relaciones sexuales. Por eso evitan tener relaciones sexuales y tiene que ver un poco con la lubricación con hidrogeles que comentaba anteriormente el sexólogo. No conocen estas herramientas, entonces por ahí mejorando eso mejora.
pero ya cuando hay una situación de rechazo a la persona, es como muy difícil lograr, porque tener sexo en esta edad es una cuestión de entrega psicológica, espiritual. Además, viste que hay desgaste a medida que va pasando la vida, la convivencia Sí, te desgasta. No, sí, yo conozco parejas que están como al principio, digamos, mira es como qué una bonito. manifestación del amor, ¿no es cierto? Bien. Cosa que es genial y bueno, es una cuestión digna de... Y muy de breve, tener. con el tema de las enfermedades tan recurrentes. Bueno, hay muchas enfermedades que a veces por las medicaciones que se le dan, por ejemplo, la hipertensión suele provocar problemas de erección, ¿no es cierto? Porque básicamente son vasodilatadores y bajan la presión, entonces bajan la presión ahí en el miembro al momento de la erección, o en las mujeres al momento de la congestión de toda esta zona que ya está un poco atrofiada por la falta de estrógeno, ¿no es cierto? Claro. Entonces tenemos esos casos, tenemos casos de personas que tienen problemas de cadera o artrosis, ¿no es cierto?, que tienen un poco de dificultad. Bien. Pero más o menos se van arreglando. Se van arreglando y de eso hablamos ahora, ¿sí? Esto del sexo en la tercera edad, que hay que hablarlo. Así que Mario, gracias, como Gracias a siempre. vos, Es por un siempre. placer, es un Gracias, placer Lucha. tenerte. Muchas gracias a vos. Tenerte con nosotros. Bueno, y nosotros hemos llegado al final de Más Vida. Hoy este tema que poco se habla, el tabú en la tercera edad, pero qué importante que es, sobre todo para la salud, porque estamos hablando de esto y lo placentero que es para la vida. No se olviden que es importante el sexo en la tercera edad. No dejen de hacerlo. Bien, hemos llegado al final. Nos vamos a reencontrar en cualquier otro momento. Chao, hasta luego.